Hola amados hermanos, buenas tardes. Dios les bendiga, que tengan una excelente tarde, ¿verdad? Y sobre todo que podamos disfrutar de este momento de compartir la palabra de Dios, pero las cosas que Él ha hecho en nuestra vida. Hemos traído algunos viernes testimonios, ¿verdad? Sobre cómo hemos caminado en este camino del Señor y las cosas que juntos hemos superado y las que hemos aprendido. Bueno, pues en esta tarde quiero hablarles un poquito de mi testimonio. Quiero compartirles algunas cosas para que nos sirvan como aliento, para que nos sirvan como esperanza, pero sobre todo para que podamos mirar que caminar en Cristo Jesús siempre va a traer algo bueno a nuestra vida, o más bien todo bueno. El que camina con Cristo, todas las cosas le acomodan a bien, todas las cosas, por pesadas, por drásticas, por inexplicables que pudieran ser, siempre caminan para bien, ¿verdad? Bueno, pues yo quiero compartirles cuando el Señor Jesús me llamó, que me llamó por mi nombre. ¿Qué fue lo que pasó antes de que yo escuchara por primera vez que a través de la boca de un siervo que no me conocía, que no sabía quién yo era, me llamó por mi nombre? Bueno, quiero decirles que antes de que esto pasara, pues yo estaba viviendo un proceso en el que el Señor estaba tratando con mi carácter. Estaba tratando con mi manera de reaccionar, con mi manera de efusiva de reaccionar a las circunstancias. Había muchas situaciones alrededor de mí, dentro de mí, que no estaban bien. Una de esas era la constante tristeza que de repente yo sentía. Había días en las que yo me levantaba, aún ya estando en Cristo, quiero enfatizar esto. Había mañanas o días en los que yo me despertaba y me despertaba sin el ánimo de hacer nada, ni siquiera levantarme de la cama, ni siquiera abrir los ojos, ni siquiera bañarme, y venían esos días tan pesados sobre mí. Y una de las cosas que yo le decía al Señor en esos momentos era: ¿para qué trabajar tanto? ¿Para qué empeñarme en cambiar? ¿Para qué conocer tu palabra? ¿Para qué esforzarme en ir y venir a las enseñanzas martes y jueves? ¿Para qué esforzarme en pararme temprano e ir a orar? Y porque yo le decía, si finalmente cuando yo regreso a mi casa hay pleitos, hay contiendas, hay diferencias, siempre que venimos acá tiene que haber un pleito antes, siempre que vamos a participar en algo hay una situación incómoda en nuestra casa. Te estoy hablando de esto que pasó hace entre 10 y 8 años. Y entonces era una situación que yo absorbía tanto en mi ser, que provocaba un decaimiento, una depresión, una pues hasta debilidad para poder hacer las cosas. Falta de ánimo, eso es lo correcto, falta de ánimo para seguir haciendo las cosas. Entonces yo me recuerdo que yo me tomaba momentos a solas para hablar con el Señor y para cantarle. Le cantaba muchísimas canciones y de repente en algún momento yo le decía: bueno, pero yo ya cuando termino de cantarte yo ya no me acuerdo de lo que te canto. O luego le decía yo: te voy a dar un poema, y le hacía yo un poema, y cuando corría al cuaderno para anotarlo, porque me gustaba el poema, porque me había impactado, pues ya no me acordaba, ¿no? Y entonces yo le empezaba a decir: dime de qué manera tú recibes lo que yo te doy. Quiero saber, le decía yo, si lo que estoy haciendo está valiendo la pena, si lo que yo estoy sacrificándome, si lo que yo estoy cargando a cuestas, si lo que estoy
en algún momento dejando de comer o de vestirme o de pasear o de etcétera, está valiendo la pena. Si tú realmente me estás escuchando, si tú realmente estás atento a lo que yo te estoy hablando. Y cada día yo le decía así, había días en los que yo me ponía en su presencia. Me acuerdo que en ese tiempo el lugar que yo elegí para que fuera nuestro momento de reunión fue la esquina. Así como está aquí la esquina, bueno, la esquina que está de este lado, fue la esquina que yo elegí para hablar con el Señor. Y de hecho me acuerdo que le puse que ese era mi pedacito del muro de los lamentos. Porque realmente cuando yo me paraba en la esquina y pegaba mi frente a esa pared, a esta pared, era el muro de los lamentos, porque ahí era donde yo me lamentaba de todo, lloraba de todo, le hablaba de todos mis sufrimientos. Me acuerdo que en ese momento era uno de los mayores sufrimientos, era que yo no podía congeniar con mi esposo, yo no podía como que disfrutar la presencia de mi esposo. Era muy, muy difícil para mí, porque ahora lo entiendo. Aún estaba en ese proceso de sanidad cuando yo vivo el encuentro en el 2008, en el mes de junio del 2008, cuando vivimos el encuentro como familia, este encuentro Peniel. En ese momento el Señor sanó mi espíritu. En ese momento el Señor me liberó de todas las cosas que yo traía cargando, de la amargura, de la tristeza, de la desesperación, de la ira, de la frustración que yo tenía, de un corazón roto, de un pensamiento hacia mi persona donde yo no tenía valor, donde yo no tenía cualidades, donde yo me veía como un objeto, como alguien o algo que no tenía valor. Entonces, cuando yo vivo ese encuentro, el Señor me libera de todo eso, pero continuaba. O sea, hoy lo puedo ver porque hoy lo veo desde acá, ¿verdad? De aquí para allá, pero en ese momento estaba de allá y para acá yo no veía nada. Entonces, estaba yo en ese proceso de restauración de mi alma, en ese proceso de que mi alma, llena de tantas rendijas que ya habían sido limpiadas en ese encuentro, pero que ahora necesitaban ser resanadas, necesitaban ser restauradas, necesitaban ser nuevamente maquilladas, nuevamente pintadas, ¿no? Como una vasija cuarteada, porque así me veía yo y por eso es que yo le decía, ¿tú te acuerdas de lo que te canto? ¿Tú te acuerdas de lo que te digo? ¿De verdad te acuerdas? Porque yo como yo me veía como una vasija rota que no podía retener las cosas y yo le decía, porque ya no me acuerdo de lo que te digo, se me olvida. Entonces yo estaba viviendo ese proceso y entonces ese muro de los lamentos muchas veces, muchas horas, muchos días, en la mañana, en la madrugada, en la tarde, cada momento yo iba a esta parte de mi recámara que yo titulé como el muro de los lamentos, para dejar ahí todo lo que me cargaba. Pero yo le pedía una sola cosa, yo le decía, respóndeme, hazme saber que tú me estás escuchando. Hazme saber que tú estás recibiendo estos momentos de adoración, estos momentos de plática, pero que además que te están gustando, que son agradables a ti. Porque pasaba algo en las enseñanzas, nos decían, es que el Señor te escucha, es que Dios está contigo, y yo lo leía en la palabra, lo leía y lo subrayaba en la Biblia que yo tenía, en las Biblias que tenía, porque siempre me ha gustado tener una o dos, digo, 2 o 3 más, ¿verdad? Pero en ese momento tenía dos Biblias. Y ahí subrayaba todos los versículos donde decía
que Dios me escuchaba, que Dios estaba conmigo y que aparte en ese momento los pastores que estaban en ese momento, pues nos decían que Dios nos hablaba, que Dios estaba ahí con nosotros. Pero yo le decía a Dios cuando yo estaba en mi casa, yo decía, pero yo ya lo sé, ya lo leí, sé que es verdad. Le decía yo, pero yo quiero que tú me respondas a mí, quiero que tú me digas a mí que de veras me estás escuchando, porque de verdad que este proceso de restauración del alma es un proceso muy doloroso, es un proceso... ahora lo puedo decir tan largo o tan corto como uno esté dispuesto a enfrentar el dolor, como uno esté dispuesto a confesar lo que le molesta, lo que le duele, tan corto, tan largo como uno quiera dejarse trabajar en las manos del maestro, ¿verdad? Entonces, yo me acuerdo que yo llegaba a la congregación y apenas si ponía yo mi pie dentro de la congregación y era un llorar, me sentía inundada por dentro y a veces llegaba yo con el nudo en la garganta y cerraba los ojos y no veía a nadie y no escuchaba a nadie, porque lo único que yo quería era entregarme en los brazos de Dios y así como si yo le dijera, mira, aquí está la carga de toda la semana, ¿no? O la carga de ayer, o la carga de esta mañana, o lo que me está atormentando. Y yo me acuerdo que me la pasaba en el piso llorando, me la pasaba en el piso, pues el fluir de mi nariz era incontrolable, ¿no? En ese momento estaba con nosotros la hermana Maricruz y me acuerdo que ella siempre que me veía y me levantaba, siempre lloraba conmigo y me abrazaba y me decía, esto va a pasar, me decía, esto va a pasar, pero se le escurrían sus lágrimas, ¿no? Y entonces yo la veía llorar y pues lloraba más. Pero ¿por qué te cuento todo esto? Porque hoy en la mañana yo le estaba pidiendo exactamente lo mismo a Dios. Desde ayer yo le estaba pidiendo lo mismo. Yo le estaba diciendo, contéstame, respóndeme. Dime si lo que estoy haciendo está correcto. Dime si esta decisión que estoy tomando es la correcta. Si este consejo que estoy dando es lo correcto para ti. Y entonces en la mañana, cuando yo estaba hablando por Facebook de algunas cosas, el Señor me respondió con un mensaje bíblico, con un pasaje bíblico, y me dijo, yo soy tu Dios, el que te ama. Se los voy a parafrasear, está en el libro de Isaías, en el capítulo 43, en el versículo 3, y dice que, y dice su palabra, tú eres de alta estima para mí, tú eres honroso para mí, yo te amo y daría a todos los hombres por ti para salvación. Cuando vino hacia mí ese versículo bíblico, mi corazón se contrictó, me estremecí desde dentro porque supe en mi interior que Él estaba respondiendo mi súplica de ayer y de esta mañana. ¿Sabes? Lo primero que Dios quiere que nosotros sepamos es que somos honrosos para Él. Es que cuando Él te llamó, cuando Él te puso en el camino de Jesús, cuando el Padre te trajo al camino de Jesús, te trajo porque eres de honra para Él. Porque dice su palabra, somos vasos de honra. Algunos de barro, algunos de plata, algunos de oro, algunos de plástico. Y yo luego le digo, y a lo mejor yo soy de unicel. Pero soy tu barro, soy tu vaso de honra. Hoy me lo recordó. Y cuando él me dijo en su palabra esta mañana, me dijo, eres de alta estima para mí. Yo
yo dije, de alta estima. Cuando alguien es de alta estima para ti, es que es apreciado por encima de muchas cosas, por encima de muchas situaciones. Y yo le decía, Señor, muchas gracias, porque a pesar de mis defectos, a pesar de mis debilidades, a pesar de mis fallas, a pesar de que hay veces que ya no quiero seguir, que no encuentro como el arranque para seguir adelante, hoy tú me recuerdas que soy de alta estima para ti. Y yo quiero decirte por qué le he dicho que a veces ya no quiero seguir. Y te lo quiero ejemplificar con la palabra, porque yo me he visto, me veo muchas veces como Pedro cuando caminó por el mar. Caminó por el mar y dio esos pasos en tanto sus ojos no se apartaron de Jesús. Pero cuando él miró hacia otro lado, cuando él miró la tempestad, cuando él escuchó los truenos, cuando vio la oscuridad, cuando vio cómo se levantaban las olas, cuando vio lo débil o lo frágil de la barca, entonces fue cuando él se cayó, cuando él cayó al mar. Y fíjate que a veces, quiero decírtelo porque es testimonio, ¿verdad? A veces mis ojos se desvían de Dios, no porque yo quiera quitarlo, sino porque veo hacia los lados y veo a los jóvenes o a jóvenes, ¿verdad? Que aún sabiendo que hay una oportunidad para cambio, no quieren cambiar. Aún recibiendo lo que Dios ha dado para ellos a través de los brazos de los hombres, de la boca de los hombres, simplemente dicen, no quiero, no es mi tiempo. O veo a las personas que siguen en conflicto, que lejos de avanzar retroceden. Y entonces yo he de confesarte que a veces digo yo, ay, como en ese tiempo, como hace tiempo, ¿vale la pena, Señor? ¿Vale la pena? Esas horas de oración, esa alma contrictada, esa inundación que se siente, ¿vale la pena, Señor? ¿Vale la pena seguir adelante cuando las personas te defraudan, cuando las personas les entra por un lado y les sale por el otro? ¿Vale la pena, Señor? Y entonces es cuando nosotros caemos al mar. No sé si estoy siendo precisa, pero quiero decirte que esta palabra que Dios me contestó, esta palabra me hizo entender que sí vale la pena. Que sí vale la pena vivir ese proceso, que sí vale la pena, porque te estaba yo diciendo, ¿verdad? De antes, de lo que yo vivía antes de que Dios me hablara. Y entonces, 3 días antes de que sucediera esto, yo le dije al Señor, Señor, llámame. Llámame de una manera en la que no quede duda que tú estás escuchando lo que te estoy diciendo y que tú has escuchado cada oración, cada alabanza, cada ruego, cada poema que yo te he escrito, que tú lo has escuchado. Pero llámame, necesito que me confirmes, le decía yo en ese tiempo, porque a veces pienso que no ha valido la pena nada de lo que yo he hecho porque no he avanzado. En ese tiempo yo le decía así. Y entonces sucedió lo que sucedió, ¿verdad? Que por medio de un siervo el Señor me habló por mi nombre. Y fue la primera vez que Él me dijo, Teresa, Teresa, Teresa. Aún cuando yo escuchaba esas palabras, yo me quedé pegada a la pared. Me acuerdo que me pegué a la pared. Estaba yo del lado donde ahora está la entrada para los baños y yo me pegué a la pared porque yo dije, wow. Y me quedé así. Lo que vino a mi mente fue, ¿cuántas Teresas habrá aquí? ¿No? ¿Hay otra Teresa? Y así inmediatamente empecé a recorrer toda la iglesia, que en ese día estaba llenísima. Y yo dije, ¿hay otra Teresa por aquí? Y yo escuché en mi oído y me dijo, no, te estoy hablando a ti. Entonces me quedé así, pero aún en ese momento yo le dije, pues entonces dime algo que solo te haya dicho a ti en la intimidad.
que nadie sepa. Y entonces, dime esto. Y entonces fue cuando el invitado de ese momento dijo en el micrófono, dijo, y dice el Señor, cada canción, cada poema, cada oración, cada clamor que tú me has dado, me acuerdo de todos. ¡Wow! En ese momento fue cuando yo dije, ¡wow! Es a mí, sí soy yo. Y mis piernas empezaron a temblar y el corazón tuc, 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 se me salía. Yo me acuerdo que entonces caminé hacia el frente porque en el frente había otra persona con la cual estaba hablando el invitado. Había otra persona, pero en ese momento fue cuando pasó todo esto que te digo. Y me habló. Y fue en ese momento cuando yo me acerqué y el Señor empezó a hablar a mi corazón y empezó a decirme en ese momento, vale la pena todo lo que has hecho, vale la pena que te tomes tu tiempo para cantarme, que te tomes tu tiempo para adorarme, para orarme, vale la pena, me dijo. Porque vale la pena el que yo me haya subido a esa cruz por ti y para perdón de tus pecados. Entonces ha pasado todo este tiempo, te digo, entre 8 y 10 años, ¿verdad? ¿Y por qué te cuento esto? ¿Por qué quise contarte esto? Porque empecé a sentirme otra vez así, como que no valía la pena las cosas. Y entonces esta mañana cuando Él me responde en ese Isaías 43, versículo 3, cuando Él me responde y me volvió a recordar, vale la pena, Teresa, vale la pena que tú sigas esforzándote, vale la pena que tú sigas orando, vale la pena que tú sigas intercediendo, vale la pena que te sigas preparando para compartir la palabra, vale la pena que tú te levantes, vale la pena, me dijo, aunque tú veas que todas las cosas están revueltas o parecen revueltas, vale la pena, porque eres honrosa para mí, porque eres de alta estima, porque te amo y porque daría a todos los hombres de la tierra por ti. ¡Wow! Y entonces, hoy quiero decirte, vale la pena seguir a Cristo. Vale la pena seguirte esforzando, vale la pena seguir dando lo mejor de ti. Vale la pena seguir teniendo un muro de los lamentos, o tu cuarto de guerra, o tu tierra santa, ¿no? Porque también hice eso. Yo decía mi muro de los lamentos y después del muro de los lamentos pasé al cuarto de guerra. Y del cuarto de guerra pasé a la tierra santa, ¿no? Porque te digo que el muro de los lamentos fue porque yo leí en la palabra que decía, ¿no? Que había un muro de los lamentos donde los judíos iban y ahí daban sus plegarias. Y el cuarto de guerra después de unos años fue porque vi esa película del cuarto de guerra y entonces yo me hice mi cuarto de guerra. Y después mi tierra santa porque leí en el libro de Reyes lo que hizo este guerrero que estaba leproso, ¿verdad? Que se llevó tierra para ponerla en el lugar donde él vivía y ahí poner la tierra y ahí adorar y ahí exaltar al Señor. También hice mi espacio. Fueron 4 cuadritos que yo decía, esta es mi tierra santa, y ahí era donde yo me tiraba. Y ya ahorita tengo mi lugar de altar, mi lugar de adoración, que ese ahora está en lo que es mi parte de mi closet, ¿verdad? Ahí yo me encierro con el Señor. Ese es mi punto, pero lo que yo quiero decirte es que cómo vamos viviendo procesos, cómo vamos viviendo situaciones que parecen repetitivas, pero que en cada una eres diferente, porque la obra que Dios está haciendo en ti está ahí y no la quitan las circunstancias que están pasando. Cada uno de nosotros tiene un llamado, y si ese llamado ha sido confirmado y si ese llamado está respaldado por el Señor,
vale la pena continuar, vale la pena seguir, vale la pena esforzarse y ser valiente, porque yo no me imagino a Jesús diciendo, ay no, mejor no subo, no vale la pena, mejor no intercedo por ellos, mejor no derramo mi sangre. No me lo imagino así, porque Él dijo, vale la pena, vale el sacrificio, vale el dolor, vale la humillación, vale el que en mi propia tierra no me escuche, porque Él lo dijo, no hay profeta sin honra más que en su propia tierra. Pero Él no lo detuvo eso, sino que continuó. Entonces yo te digo, hermano, hermana, que me escuchas en esta hora, vale la pena. Vale la pena que te sigas esforzando, vale la pena que sigas creyendo que las cosas siempre van a ser mejores. Siempre van a ser mejores, y que así como Dios conoce mi nombre, conoce el tuyo, conoce el de tus hijos, conoce el de tus sobrinos, el de tu esposo, el de tus nietos, el de tus bisnietos, el de tus tataranietos, el de tus generaciones. Dios lo conoce, porque para Él ninguno de nosotros se escapa de su vista y de su corazón. Ay, vale la pena, porque yo le decía al Señor, ¿de qué voy a hablar, Señor? ¿De qué voy a hablar? Y entonces venía a mi corazón esta frase: ¿por qué seguir adelante? ¿Por qué seguir caminando? ¿Por qué seguir trabajando? ¿Por qué seguir insistiendo? Y entonces, ¿sabes por qué? Porque Dios es bueno, porque Dios es grande, porque Dios es poderoso, porque Dios es misericordioso, porque Dios es amor, porque Dios está vivo, porque Dios te mira, porque Dios es Dios, porque Dios nos ama, porque Él es Él. Si nosotros buscáramos, o si yo buscara, como en algún momento me vino al pensamiento, si yo buscara en este plano terrenal algo que valiera la pena, quizá no encontraría a nadie, o quizá encontraría mucho, porque a veces uno se siente abrumado. Yo a veces me he sentido abrumada de ver tanta necesidad, de ver tanta necesidad en la tierra, de tanta necesidad de Dios, y a veces me siento abrumada porque digo, wow, Señor, ¿y cómo le hago? ¿Y cómo digo? ¿Cómo me muevo? ¿Cómo? Y a veces uno se siente abrumado, y a veces esa misma bruma, ese mismo pensamiento hace que tú puedas decir, ya no más, ya no sé qué hacer, lo que he hecho no ha avanzado, no ha funcionado, pero no es cierto. Esos son engaños de la mente, porque todo lo que hagamos, por pequeño que sea, vale la pena y dará un fruto un día. Cuando el Señor Jesús les dijo, aquel que le dé un vaso de agua, a mis pequeños recibirá su recompensa. Entonces, lo que tú hagas, lo que yo haga, por pequeño que sea, recibirá una recompensa. Y solo tenemos que recordar que vale la pena seguir, porque Dios es Dios. Vale la pena seguir por el amor que Él nos tiene, porque Él no se da por vencido con nosotros. Entonces nosotros no debemos de darnos por vencidos en esta tierra, en este tiempo. Así es que, pues, yo espero que te haya agradado lo que hoy te compartí. Quise compartirte de mí, ¿verdad? De mí, pero por lo que Dios ha hecho en mi vida, en mi verdad. Yo le sigo pidiendo al Señor, respóndeme. Le sigo diciendo, contéstame. Le sigo diciendo, guíame. Le sigo diciendo, dime qué hacer. Porque lo que quiero es agradarlo a Él. Aunque vengan los días difíciles,
como nos lo compartían en un testimonio pasado. Aunque vengan los días de angustia, en ellos tú me sostienes. Aunque a veces parezca que no podemos seguir, tú nos haces caminar. Tú nos impulsas para seguir adelante. Y estamos bien en casa, pero a veces son esas cosas internas que a nadie le dices. Son esos pensamientos, esos deseos, esos anhelos que no le dices a nadie, pero que Dios está esperando que tú se los digas, que tú le hables, porque lo que Él quiere es responderte, lo que Él quiere es contestarte, decirte qué hacer. Así es que vale la pena que lo sigas buscando, vale la pena que le sigas preguntando, vale la pena que sigas invirtiendo el tiempo en lo que es más preciado, en el reino de los cielos, en el tesoro más grandioso que es Dios Espíritu Santo, ¿verdad? Así es que yo te dejo con esto y espero que el Señor te hable pronto, te hable pronto y te conteste cada pregunta que tú le has hecho. Solo no lo dejes de buscar. Hazte tu muro de los lamentos, tu tierra santa, tu cuarto de guerra, tu lugar íntimo, tu altar, pero ten un espacio para Él, en tu corazón primeramente y en tu casa. Así es que, amados, les bendigo, les abrazo, les doy gracias por escucharme y nos estamos viendo pronto.